Hola y bienvenidos al canal. Quiero agradecer una vez más a todos aquellos que amablemente se van suscribiendo al canal y permiten que este sea más visible y con lo cual podemos ayudar a más compañeros que necesitan resolver estos problemas de física. Este problema me lo ha acercado un suscriptor llamado José y establece lo siguiente. Considere un tubo muy largo lleno de un líquido viscoso. El tubo se encuentra inclinado, como se indica en la figura. Este es el tubo, se encuentra inclinado un angulito alfa y aquí hay una pequeña esferita, una masita puntual. Entonces dice que desde el punto más alto se libera con velocidad nula, velocidad inicial 0, una pequeña esfera de masa m, que desliza por el interior solo bajo la acción de la gravedad y de la fuerza de roce viscoso. La magnitud de esta fuerza, de la fuerza viscosa, está dada por la expresión F sub R, cuyo módulo vale la masa por una constante c por la velocidad, donde v es la rapidez de la esfera y c una constante positiva. Entonces nos piden calcular la velocidad terminal de la partícula, o sea, cuando el tiempo tiende a infinito, y luego calcular la distancia recorrida por la esfera cuando ésta ha alcanzado la mitad de su velocidad terminal. Este problema lo vamos a hacer mediante dos métodos, aplicando las leyes de Newton y también aplicando la mecánica lagrangiana. Bueno, vamos a la resolución. Lo primero que vamos a hacer es dibujar las fuerzas que actúan sobre la esferita. Por un lado tenemos la fuerza peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae a la esfera. Vamos a ponerle aquí P. Y vamos a trazar sus componentes según dos direcciones X e Y. Pero para eso tenemos que establecer qué es X y qué es Y. Entonces vamos a dibujar de esta forma. Vamos a tomarlo así. Este será el eje X y este será el eje Y. El eje X paralelo al recorrido que hace la bolita dentro del tubo y el eje Y será perpendicular. Para dibujar las componentes del peso según la dirección X e Y, lo que hacemos es trazar desde este punto direcciones paralelas al eje X y al eje Y, y luego estas proyecciones paralelas, de forma que aquí me queda un paralelogramo, que en este caso es un rectángulo. Entonces ahora podemos dibujar la componente en X, que será esa, vamos a achicarla un poquito, y esta será la componente en Y. Vamos a llamarle P sub X a esa componente y a esta P sub Y. Notemos lo siguiente, que este angulito alfa que tenemos aquí también tenemos que ubicarlo en esta figura que tenemos aquí. Entonces vamos a ver una cosa. Por ejemplo, este lado, o sea, PI, es perpendicular a este lado del ángulo alfa. Y luego el peso es perpendicular al otro lado, que forma parte del ángulo alfa. Cuando dos ángulos tienen sus lados respectivamente perpendiculares, son iguales, por lo tanto, este es el angulito alfa. La otra fuerza que va a aparecer ahí es la fuerza normal, hacia arriba. Vamos a llamarle, simplemente vamos a llamarle N a esa fuerza. Y tengamos en cuenta lo siguiente, que en esta dirección, en la dirección del eje Y, la bolita no se va a mover solamente en dirección horizontal, por lo cual esta componente n, el módulo será igual a la componente P sub I. La bolita avanzará en esta dirección y por lo tanto la fuerza viscosa tendrá un sentido contrario y es la que han llamado en el problema F sub R. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton al desplazamiento de la bolita. La segunda ley de Newton establece que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre la masa es igual al producto de la masa por la aceleración cuando la masa es constante. Como nosotros
estamos trabajando con componentes en el eje X y en el eje Y, también podemos escribir sumatoria de fuerzas en el eje X más sumatoria de fuerzas en el eje Y será igual al producto de la masa por la aceleración. Como dijimos antes, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0 porque la normal y P sub I tienen igual módulo, ya que la esfera no se mueve en esta dirección. Por lo tanto, esto será igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en el eje X nos quedará de la siguiente forma. Tenemos P sub X, que lo escribo de esta forma, más la fuerza viscosa del líquido, que es F sub R. Esto será igual a la masa por la aceleración. Ahora bien, Px la puedo escribir como su módulo, Px multiplicada por el versor Y, que es el versor, el vector unitario que nosotros utilizamos cuando queremos identificar un vector que se encuentra paralelo al eje X, y positivo porque Px apunta hacia las X positivas. Y la fuerza de rozamiento, como es contraria, pondremos menos el módulo de Fr también multiplicada por I. Esto será igual a la masa por una aceleración que será en este sentido. La aceleración será en este sentido. Por lo tanto, también la escribiremos como aceleración según el eje X y la ponemos así. Y la ponemos positiva porque la masa primero está en reposo y luego acelerará en este sentido, en el sentido positivo de las X. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora podemos simplificar los versores porque aparecen en todos los términos de esa igualdad y tenemos que calcular P sub X utilizando trigonometría. Para eso vamos a ver lo siguiente. Este ángulo alfa es igual que este otro que aparece aquí. Vamos a marcarlo. ¿Por qué? Porque por el criterio de alternos internos entre dos paralelas. Es decir, si tengo dos paralelas cortadas por una recta, estos dos ángulos son iguales por ese criterio. Alternos internos entre dos paralelas. Entonces, vemos lo siguiente. El seno del ángulo alfa es el cociente entre el cateto opuesto, que es Px, y la hipotenusa, que es P, y de ahí podemos calcular P sub X. Vamos a escribirlo. Seno de alfa es el cociente entre Px y el peso, que lo calculamos como m por g. Por lo tanto, Px nos quedará m por g por seno de alfa. Bien, entonces nos quedará, sustituyendo nuestra ecuación de la segunda ley de Newton, m por g por seno de alfa, menos la fuerza de rozamiento viscosa, que es m por c por v, donde v es la velocidad. Todo eso será igual a la masa por la aceleración, que la podemos escribir como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y ahora vamos a trabajar con esta ecuación. Aquí tenemos nuestra ecuación. Por ahora no le vamos a dar importancia a esto. Yo lo escribí para no hacer el vídeo eterno. Simplemente lo que hice fue agrupar términos que contengan la velocidad y la derivada de la velocidad de un lado, y el otro término lo dejé del otro lado. Nos queda así. Vemos que la masa aparece en todos los términos de nuestra igualdad, y por lo tanto, si dividimos ambos miembros de la igualdad entre m entre m1, m entre m1, m entre m1, se nos simplifica la masa. Bien, en definitiva, lo que nos va a quedar es derivada de la velocidad con respecto al tiempo más c por la velocidad es igual a g por seno de alfa. Si comparamos esta ecuación diferencial con esta, vemos que tiene exactamente la misma forma. Esta forma de la ecuación es diferencial y con respecto a diferencial x. Para nosotros diferencial y es diferencial v y diferencial x es diferencial t. Luego el polinomio p de x, que multiplica a la x, en este caso a la velocidad, es c. Y luego el q de x es esta expresión que tenemos aquí. Entonces vamos a escribir nuestro p de x, simplemente vale la constante c.
y nuestro q de x es g multiplicado por seno de alfa. Ahora bien, lo que tenemos que hacer, lo primero, es calcular nuestro factor integrante que se obtiene de esta manera. Tenemos que elevar e a la integral de p de x, que es c, por diferencial x, que para nosotros es diferencial t. Si resolvemos esta integral, como c es constante, va para afuera de la integral, nos queda e a la c por la integral de diferencial t, que es t. Por lo tanto, nos queda e a la c por t. Ese es nuestro factor integrante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Multiplicamos cada uno de los miembros de esta igualdad por el factor integrante. Y por tanto, nos queda esto. Derivada de la velocidad con respecto al tiempo multiplicada por el factor integrante. Este término también lo multiplicamos por el factor integrante y lo que está en el segundo miembro también. Ahora vamos a borrar un poco esto. Ahí está. Bien. Ahora tenemos que proseguir con lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Esto que aparece aquí no es otra cosa que la derivada con respecto al tiempo del producto e a la c por t multiplicado por la velocidad. Y vamos a comprobar que esto efectivamente es así. Vamos a ver una cosa. Vamos a hacer la derivada de este producto que tenemos aquí dentro. La derivada de este producto con respecto al tiempo es, como es un producto, es derivada del primero, o sea, la derivada de eso nos da c por e a la c por t por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo con respecto al tiempo por la otra sin derivar, e a la c por t. Entonces vemos que efectivamente esto que aparece escrito aquí es lo que tengo en el primer miembro. Y por lo tanto lo puedo escribir así sin ningún problema. Del otro lado, lo que tengo del otro lado lo voy a dejar escrito de la misma forma. Entonces esto me va a quedar igual a g por seno de alfa por e a la c por t. Lo que vamos a hacer ahora, diferencial t lo pasamos multiplicando al segundo miembro y por lo tanto nos quedará derivada del producto e a la c por t por la velocidad será igual a g por seno de alfa por e a la c por t multiplicado por diferencial t. Lo siguiente que vamos a hacer es integrar a ambos miembros de la igualdad. Esto es constante, así que en el segundo miembro la integral la voy a poner aquí. Vamos a hacer primero una integral indefinida. La integral y la derivación son operaciones inversas. Por lo tanto, lo que voy a tener en el primer miembro es e elevado a la c por t multiplicado por la velocidad. Y en el segundo miembro lo que voy a tener es g por seno de alfa. Y el resultado de la integral de e a la c por t por diferencial t, esto me va a quedar e a la c por t dividido entre c, más una constante c. Vamos ahora a despejar la velocidad dividiendo ambos miembros de la igualdad entre e a la c por t, quedándome de esta forma. Aquí lo único que me falta es poner la c dividiendo, porque cuando divido esto entre e a la c por t se simplifica y simplemente me queda g seno de alfa sobre c. Y del otro lado me queda la constante dividido esto. Tenemos que calcular la constante. Entonces, para calcular la constante, usamos las condiciones iniciales, que son que en t igual 0, sabemos que nuestra velocidad vale 0 porque la letra dice que parte desde el reposo. Sustituyendo, entonces, estas condiciones en nuestra igualdad, nos quedará 0, que es la velocidad, será igual a g por seno de alfa dividido c, más c, y vamos a hacer una cosa, e a la 0, porque si t vale 0, e a la 0 es 1, o sea que me queda simplemente esto. Por tanto,
despejamos nuestra constante de integración, que será igual a menos g por seno de alfa partido c. Y ahora sí podemos sustituirla en nuestra ecuación de la velocidad. Y así tenemos nuestra expresión para la velocidad. Y ahora vamos a responder a la pregunta A trabajando con ella. Como vemos, nuestra velocidad es una función del tiempo, porque aquí aparece en el denominador en el exponente del número e. Entonces veamos una cosa, ¿qué sucede cuando el tiempo tiende a infinito? Si el tiempo tiende a infinito, e a la infinito es infinito. Entonces este denominador es infinito. Una constante sobre infinito tiende a cero. Por lo tanto, la velocidad terminal, cuando el tiempo tiende a infinito, va a ser justamente lo que nos quede ahí, que es g por seno de alfa dividido c. Esa es la respuesta a la cuestión A. La pregunta B dice calcular la distancia recorrida por la esfera cuando ésta ha alcanzado la mitad de su velocidad terminal. Si esta es la velocidad terminal, la mitad será esto mismo dividido entre 2. Entonces lo que primero que tenemos que hacer es sustituir este valor aquí para poder calcular en qué instante alcanza esta velocidad y a partir de ahí poder calcular el desplazamiento. Observando lo que nos queda, podemos simplificar en el denominador c, que aparece en todos los términos, y g por seno de alfa, que también aparece en todos los términos. De manera que nos va a quedar de esta forma. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a transponer esto al primer miembro y un medio al segundo miembro. Entonces 1 menos un medio nos va a quedar un medio. Es decir que en definitiva nos quedará 1 dividido e elevado a la c por t será igual a un medio, que es 0,5. Ahora ¿qué hacemos? Ahora pasamos multiplicando esto al segundo miembro y entonces nos va a quedar que 1 es igual, vamos a pasar el 0,5 dividiendo, 1 sobre 0,5 es igual a e elevado a la c por t. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar logaritmo neperiano a ambos miembros del signo de igual. Entonces nos quedará logaritmo de 1 sobre 0,5, que es 2. Esto será igual a logaritmo de e elevado a la c por t. Por una propiedad del logaritmo, esto nos va a quedar c por t multiplicado por logaritmo de e, que sabemos que es igual a 1. Por lo tanto, el tiempo será igual a logaritmo de 2 dividido la constante c. Ahí tendremos el instante en el cual la velocidad de la esferita es la mitad de la velocidad máxima terminal. Ahora tenemos que determinar nuestra ecuación para el desplazamiento. Tenemos la velocidad y sabemos que la velocidad la podemos escribir como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, diferencial de x es igual a la velocidad por diferencial de t, y si integro, hacemos la integral a ambos miembros de la igualdad, entonces podré calcular la posición. Esta primera integral tendrá unos límites de integración que será entre 0, porque x inicial vale 0, y el x que quiero hallar. Pero vamos a hacer una cosa. Como aquí tenemos la variable y esto es un límite, tenemos que distinguirlo. Vamos a poner aquí diferencial de x' para distinguirlo del límite. Y el otro va a ser entre 0 y un tiempo, que es ese tiempo que calculamos, que es logaritmo de 2 partido c. Bien, entonces, vamos a ver. Esta integral nos dará simplemente x. Y la otra vamos a tener que resolverla.
nos queda de esta forma. Entonces, vamos a trabajar ahora con estas integrales. Esta integral, como esto es constante, me da simplemente este factor multiplicado por t, que lo evaluaremos entre 0 y logaritmo de 2 sobre c, menos esto, que es constante, g por seno de alfa sobre c, lo saco para afuera de la integral, y me queda la integral de 1 dividido e elevado a la c por t, que lo puedo escribir como e elevado a la menos c por t. Y ahora vamos a resolver esa integral. Finalmente, este término me queda así, sustituyendo el tiempo por logaritmo de 2 dividido c, menos g por seno de alfa sobre c, y el resultado de esta integral es e a la menos c sobre t dividido menos c, y todo evaluado entre 0 y logaritmo de 2 dividido c. Volvemos a escribir esto y ahora muchísimo cuidado. Menos por menos, más. Escribo esto tal cual está acá, pero c por c es c al cuadrado. Y ahora, cuidadito, sustituyo el tiempo primero por logaritmo de 2 sobre c. Y me queda menos c, el exponente, por logaritmo de 2 sobre c. Menos, y ojo aquí, es e elevado a la menos c por t, pero t vale 0, o sea que 0 por menos c me va a dar 0. Y cuidado, porque e a la 0 es 1, y tenemos que colocarlo. Así que finalmente nos va quedando. Quiero hacer una aclaración. Aquí había dejado un c, que lo quité porque ya me quedó c por c, c al cuadrado. Pido disculpas por eso, ya lo eliminé. Y ahora tenemos que ver aquí un poquito cómo nos queda, ¿no? Aquí nos queda el e elevado a la menos logaritmo de 2, porque este c con c me da 1, menos 1. Esta operación nos da 0,5, por lo tanto, al final, sacando factor común g por seno de alfa sobre c cuadrado, nos quedará logaritmo de 2, 0,5 menos 1 nos dará menos 0,5, y esta operación nos da 0,19. Entonces, esta sería la posición o el desplazamiento, porque en este caso es lo mismo, porque la posición inicial es 0, cuando cuando la velocidad es la mitad de la velocidad terminal. Ahora voy a explicar este mismo problema, pero resuelto por Euler-Lagrange o Euler-Lagrange. Para resolver este problema, aplicando la mecánica de Euler-Lagrange, lo primero que tenemos que determinar es nuestro lagrangiano, que sabemos que es igual a T menos V, donde T es la energía cinética total de nuestro sistema y V es la energía potencial, que en este caso será gravitatoria porque no hay ningún resorte que intervenga en nuestro problema. Entonces, aquí no tenemos en cuenta para nada las fuerzas que están actuando. Y vamos a hacer lo siguiente. La energía cinética simplemente es la masa sobre 2 multiplicado por el cuadrado de la velocidad. Si nosotros suponemos que la esferita recorre una distancia, vamos a llamarla así, una distancia x, vamos a cambiar de color porque si no, no se ve, una distancia x, también tenemos que si tomamos, por ejemplo, este nivel de referencia aquí arriba, si tomamos ese nivel de referencia para la gravitatoria, cuando la esferita ha recorrido una distancia x, digamos que ha caído una altura, que es esta que voy a marcar aquí, que le vamos a llamar con la letra I. Entonces, vamos a seguir. La energía cinética también la podemos escribir de otra forma. M sobre 2 y la velocidad podemos escribirla como x punto, que estará al cuadrado. En cuanto a la energía potencial gravitatoria, la energía potencial gravitatoria será igual a menos m por g por i. ¿Por qué menos? Porque estoy colocando un nivel de referencia por encima y la bolita se dirige hacia abajo, ¿no?
Si yo colocara el nivel de referencia aquí, entonces la energía potencial gravitatoria sería positiva. Ahora, aquí tengo Y y aquí tengo X. Entonces, ¿cómo podría vincularlas? Bueno, veamos lo siguiente. Este angulito que aparece aquí arriba no es otro que el angulito alfa. Es el angulito alfa, ¿por qué? Porque tengo dos paralelas cortadas por una recta. Y por lo tanto, teniendo en cuenta que esto que estoy marcando aquí es la Y, esta distancia es Y, es igual que esta, planteamos el seno de alfa. Entonces, el seno de alfa será igual a I sobre X. Por lo tanto, nos queda seno de alfa será igual a I sobre X y por lo tanto la Y será igual a X por seno del ángulo alfa. Y por lo tanto, la energía potencial gravitatoria nos quedará igual a menos m por g por x por seno de alfa. Y ahora tenemos que, una vez definido nuestro lagrangiano, que nos quedará de la siguiente forma, será la energía cinética m sobre 2 por x punto al cuadrado menos la gravitatoria, pero como es menos por menos me va a quedar más m por g por seno de alfa por x. Ese es nuestro lagrangiano y ahora tenemos que aplicar las relaciones de Euler-Lagrange, que en este caso es muy particular porque no van igualadas a cero, ya que tenemos una fuerza no conservativa, que es la fuerza viscosa, que aparece aquí en el problema. Muy interesante. Las ecuaciones o la ecuación de Euler-Lagrange es la siguiente. Tenemos que hacer la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de nuestra función, el lagrangiano, con respecto primero a x punto. Y luego le tenemos que restar la derivada parcial del lagrangiano respecto a x, y esto en este caso queda igualada a la fuerza de rozamiento, que como es una fuerza contraria a la velocidad, pondremos como menos m por c por v. Vamos a calcular primeramente la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x punto. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Si observamos el lagrangiano, este término no contiene la variable x punto, o sea que esta derivada nos dará 0. Y la derivada de esto nos quedará 2 por m sobre 2 por m por x punto. Se simplifica el 2 y simplemente nos quedará m por x punto. Y ahora bien, si nosotros hacemos la derivada de m por x punto con respecto al tiempo, esto nos dará m por x dos puntos, que es la aceleración. Muy bien, y ahora tenemos que hacer la otra parte. Esta, la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x. Vamos a hacerlo. ¿Y qué nos quedará? Observamos, este término no contiene la variable x y este sí, y la derivada simplemente nos queda m por g por seno de alfa. M por g por seno de alfa. Por lo tanto, si sustituimos en esta ecuación, nos va a quedar, podemos escribir lo siguiente. Primeramente, la masa la simplificamos porque aparecen todos los términos. Luego, x dos puntos es la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Luego, transponemos al primer miembro c por v y nos queda en el segundo miembro g por seno de alfa. Si nos fijamos, esta es exactamente la misma ecuación diferencial que obtenemos aplicando las leyes de Newton. Bueno, espero que el vídeo les haya servido. Si no, me dejan las dudas en los comentarios. Y por favor, les ruego que se suscriban al canal. Con eso me ayudan y me animan a seguir haciendo estos vídeos que tanto les ayuda. Y ayuda también a otros compañeros.
Así que a suscribirse, darle like y hacemos que el canal sea más visible. Muchísimas gracias.